Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Continuando con las que el senador Gustavo Petro viene realizando con todas las regiones, ciudadanos y ciudadanas de todas las regiones del país, sus departamentos. En la tarde de hoy le corresponde al departamento de Norte de Santander dialogar con la gente de Norte de Santander, con sus ciudadanos y sus ciudadanas. Son reuniones donde el senador viene exponiendo diferentes temas de palpitante actualidad, de mucho interés para los colombianos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional. Y además viene fortaleciendo e insistiendo en la propuesta que Colombia Humana le tiene a los colombianos para hacer de este país un país mucho más democrático, desarrollado e incluyente para todos. Antes de comenzar, quiero presentar excusas a nombre de Colombia Humana, a toda la ciudadanía de Norte de Santander. Teníamos con ustedes la presencia del senador, su diálogo la semana pasada, pero hubo una citación al Congreso, a reuniones pues emergente, extraordinaria, y hubo que cancelar esta reunión. Le debemos estas excusas, les pedimos que las acepten. La reunión la vamos a dividir en dos bloques. El primer bloque el senador se dirige a todos los ciudadanos y ciudadanas del Norte de Santander, sin exclusión, a todos los que se conecten. Y la segunda parte es que una vez terminada esta reunión, ese diálogo, esa intervención de él para la ciudadanía del Norte de Santander, habrá una reunión interna con todos los militantes, amigos, simpatizantes de la propuesta del programa de la Colombia Humana, donde estaremos ya escuchando a cada uno de los compañeros que lo estimen. Habrá un mecanismo que se les explicará en el momento en que vamos a comenzar, pero por ahora será fundamentalmente esta, su intervención que tiene para el Norte de Santander. Tiene la palabra, senador Gustavo. Bueno, buenos días a todas y todas las personas que han llegado a la reunión de Norte de Santander. Norte de Santander, como sabemos, se convirtió al interior del país en el departamento más uribista de Colombia, incluso superando los guarismos de Antioquia. Circunstancia que tiene que ver para el año 2018, su mayoría electoral decidió apostar por Duque. Hoy tienen el presidente que escogieron realmente. Nuestra campaña allí fue difícil, indudablemente, no solamente con Medellín. Fue la única ciudad donde un alcalde se atrevió a romper la Constitución tratando de prohibir la manifestación de la Colombia Humana, sino que además fue el único lugar en donde recibimos un atentado que por los expertos internacionales que examinaron los sonidos del video que se grabó en directo prácticamente durante todo ese momento, hubo disparos sin que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez hubiera siquiera hecho una investigación seria. Y por la forma como se desarrollaron los hechos, con abierta complicidad de la cúpula de la policía de ese entonces y el alcalde, que obviamente creó las condiciones para un acto de violencia contra una campaña electoral. Estas circunstancias fácticas, digamos, tanto electorales como de los acontecimientos que se desarrollaron y la dificultad de la campaña de Colombia Humana en el departamento, pues no es una simple coincidencia. El departamento, por su ubicación geográfica fronteriza con Venezuela y realmente a una poca distancia del mar, en Colombia no se reconoce como tal, pero que pudiendo ser su gran ventaja, también hoy se construye como su gran debilidad una cercanía geográfica al Golfo de Maracaibo, pasando por el Zulia, en el otro país.
Esa cercanía ha hecho que esa frontera termine siendo codiciada por cualquier cantidad de agrupaciones al margen de la ley, básicamente, y juntando casi todas las clandestinidades y casi todas las ilegalidades. El sector dominante en el territorio es desde hace mucho tiempo el narcotráfico, en sus diferentes versiones. Para la fecha del atentado que sufrimos, el grupo que estaba apropiándose ya de la frontera colombo-venezolana era los carteles mexicanos, que son todavía mucho más bárbaros que los viejos carteles del paramilitarismo, que también se adueñaron de esa frontera, dejando una estela de muerte, de masacre, convirtiendo a Cúcuta en una de las ciudades más violentas del mundo. Concomitantemente, casi influencias guerrilleras degradadas, como las del EPL en la zona del Catatumbo, como las del ELN y seguramente la FARC en alguna parte de ese territorio. En total, lo que tenemos es un departamento que se ha anclado en la economía ilegal sin que los gobiernos hayan sido exitosos en la tarea de rescatar el norte de Santander para el Estado Social de Derecho. Al contrario, las fuerzas políticas que han apoyado los últimos gobiernos, el de Duque incluido, son fuerzas políticas profundamente articuladas al narcotráfico en la región. No sobra hablar de, por ejemplo, Ramiro Suárez Corzo, que apoyó a Cambio Radical, a Germán Vargas Lleras, y que desde la prisión continúa dirigiendo los destinos del territorio, condenado por asesinato. Y en un fuerte debate que hicimos hace ya casi una década, pudimos develar lo que llamábamos el Club de la Muerte allí y descubrirle a los colombianos y a los mismos nortesantanderianos cómo secciones enteras del Estado, el viejo DAS, la Fiscalía General de la Nación bajo la conducción de Luis Camilo Osorio, y después de que asesinaron con complicidad de los grupos paramilitares fiscales valientísimas en el norte de Santander, funcionarios del CTI, solo en la perspectiva de que la fiscalía pasara a ser comandada por el paramilitarismo, como efectivamente sucedió, y con la complicidad del fiscal general de la Nación del entonces, el señor Luis Camilo Osorio, más los gobiernos locales, la gobernación, la alcaldía de Cúcuta, la policía, brigadas del ejército, en una cantidad de senadores cuyos nombres nunca fueron investigados por la Corte Suprema de Justicia, por la justicia en general. Es decir, pudimos detectar lo que es la construcción de un Estado mafioso a escala regional. Y eso ha llevado indudablemente al norte de Santander como territorio a un mundo en donde la producción prácticamente ha cedido su lugar en la producción de riqueza a las economías ilegales, donde la política prácticamente no se puede ejercer sino sobre la base de las armas y la violencia, donde las posibilidades de un desarrollo pacífico y productivo para la población se alejan muchísimo, sobre todo en el actual gobierno. La situación indudablemente se agravó porque el gobierno de Duque decidió la ruptura con el gobierno de Venezuela, una confrontación hasta ahora diplomática, pero que podría en cualquier momento, ante la locura de cualquiera, al lado de allá de la frontera, al lado de acá de la frontera, allá en los Estados Unidos,
podría convertir al norte de Santander en cuestión de horas en un campo de batalla terrible, sanguinario, salvaje. Yo pienso que la población del norte de Santander se equivocó mirando esa oleada de inmigrantes venezolanos que llegaban en masa, muchos de los cuales se quedaron en el territorio sin nada que hacer, vender en las calles, la prostitución, obviamente, o las bandas armadas que estaban dispuestas a un reclutamiento masivo de población sin qué vivir, sin con qué comer. Ante la oleada de inmigración, la población santanderiana respondió con una especie de aplauso a la política de Duque, por eso votaron por él. Una política que llevaba al enfrentamiento real con el otro país, al otro lado de la frontera. Creyeron los norte santanderianos que ese camino era el mejor, que iba a arreglar, un poco como todos los colombianos confiaron en que agudizando la guerra se podía encontrar paz, en la mal llamada seguridad democrática, y que esa posición dura iba a resolver nuevamente los problemas del norte de Santander, y en masa votaron por Duque tras esa idea. Hoy, pasado ya más de 2 años, podemos decir con tranquilidad de conciencia que eso es un error. La ruptura con el otro gobierno solo ha llevado a entregarle la frontera a la mafia. Hoy quien controla la frontera colombo-venezolana no es ni el gobierno colombiano ni el gobierno venezolano. Hoy la controlan los traquetos de todas las pelambres de los países. Y hoy la desesperanza cunde en el norte de Santander. Se ha convertido en una de las ciudades colombianas en medio de toda la crisis económica nacional, de la destrucción y la ruina de la economía nacional, que simplemente está imitando lo mismo que sucede en Venezuela, que es depender del petróleo. Y con el desplome de los precios internacionales del petróleo y del carbón, pues la ruina automática, porque ya no quedó agricultura, porque ya no había industria. Un escenario muy similar a lo que pasa al otro lado de la frontera, pues ha dejado hoy la realidad social con 1 millón de pobres, sin contar lo que está sucediendo con la pandemia en este año. 1 millón adicional de pobres. Casi 1 millón de pobres que entran a la extrema pobreza en toda Colombia en el año 2019, sin que hubiese pandemia. La causa de eso es precisamente la dependencia a la exportación de combustibles fósiles que criticábamos en campaña, cuando decíamos que era más importante el aguacate que el petróleo. Pues sucedió. El desplome profundo de los precios del petróleo, que ya no, digamos, no tendrá reversa, condujo a una pauperización de la población en un corto periodo de tiempo, el año 2019, como nunca antes habíamos visto, pero que va a ser superada seguramente cuando empiecen a salir las estadísticas del año 2020, porque es en el año 2020 en donde se ha arruinado completamente la economía nacional, el trabajo nacional ha dejado de existir. Esas circunstancias pues llevan a una situación calamitosa precisamente en Cúcuta. Cúcuta vive una crisis social profunda. El norte de Santander concomitantemente también. La violencia en el Catatumbo no cesa, se profundiza. Lo que era una reserva campesina valiosísima, incluso para hacer de la misma Cúcuta una ciudad agroindustrial, prácticamente la están destruyendo a sangre y fuego.
tratando de convertir esa reserva campesina real que existía en Colombia, en el Catatumbo, en una zona de simple producción cocalera de palma africana para lavar los dólares y de base para la exportación de cocaína hacia el Golfo de Maracaibo y por tanto hacia el mundo. Esa es la circunstancia. Más conocen ustedes de la situación que obviamente nosotros, dado que viven allí. Pero creo que Colombia Humana, a pesar de las circunstancias que se vivieron en la elección del 2018, tiene una responsabilidad para plantear una salida. A riesgo de que nos critiquen, yo pienso que la salida empieza por reconstruir las relaciones diplomáticas y formales con el gobierno de Venezuela. En mi opinión, ninguna transformación política que suceda en Venezuela hacia la derecha, hacia la izquierda, ninguna transformación política que suceda en Colombia hacia la derecha, hacia la izquierda, debe romper las relaciones colombo-venezolanas. Esas relaciones son sagradas por la historia común. No pueden vivir bien los pueblos, ni al otro lado, en el lado venezolano, ni al lado colombiano, con una ruptura diplomática. Las distancias ideológicas y políticas entre los gobiernos no pueden ser motivo para destruir la institucionalidad y la sociedad fronteriza. Por eso, si Colombia Humana es gobierno en el año 2022, reconstruiremos las relaciones diplomáticas independientemente de qué gobierno esté en ese momento en Venezuela. ¿Por qué lo haremos? Porque es necesario devolverle el territorio a la institucionalidad y a la sociedad. Porque es posible, sobre lo que hoy nos parecen debilidades, construir fortalezas comunes. Precisamente el día del atentado contra nosotros en Cúcuta por la mañana, habíamos hecho una reunión con algunos voceros de gremios, algunas personalidades del departamento, y uno de ellos, ahora no recuerdo el nombre, me mostró un libro muy viejo, lo presentó en público, un libro de esos de fotografías, que contenía la foto de un ferrocarril antiquísimo, hecho en madera, por los abuelos de nosotros, seguramente, que juntaba Cúcuta con precisamente Maracaibo. Y yo no conocía el asunto, realmente nunca había visto esas fotos y no las había, nunca se había planteado en el Congreso de la República y en las discusiones políticas nacionales esa realidad. De pronto, siempre había pensado en Cúcuta como una ciudad calurosa, pero dependiente de la región andina, mediterránea en ese sentido. Como dicen los costeños, un tanto cachaca, digamos, con una historia pues realmente libertaria, porque por allí pasaron todas las luchas de independencia de Colombia, de la Gran Colombia después, de la independencia de Venezuela, la campaña admirable de Bolívar. Y siempre la había visto pues cercana a como es Bucaramanga, cercana a como son nuestras ciudades de la región andina, y nunca había pensado que un ferrocarril moderno hoy podría poner a la gente de Cúcuta a 1 hora del mar, tal como sucede en una ciudad como Sincelejo, por ejemplo, una ciudad realmente costeña en el sentido de su cercanía al Caribe. Claro que está a 1 hora al mar en un tren moderno, al lago de Maracaibo, al Golfo de Maracaibo, y por allí pues al mar Caribe, y por allí pues al mundo, a 1 hora del mundo. Y entonces esa simple imagen que
que quise además, iba a hablar en el discurso que nos censuraron, nos impidieron violentamente de ese hecho. Esa simple posibilidad, pues hace pensar un territorio que sería completamente diferente a lo que hoy es, si lo cimentáramos en la producción, si lo cimentáramos en la agricultura y fundamentalmente en la industria. Si fuésemos capaces de crear con el otro gobierno en el año 2022 en Venezuela un esfuerzo de industrialización productiva en la frontera, que es la manera de rescatar la frontera colombiana de las mafias, que es la manera de construir una democracia real para las poblaciones al lado y lado de la frontera colombo-venezolana. Estar a una hora en tren, que habría que hacerlo obviamente, pero la ruta está, la idea ni siquiera fue idea, fue una realidad destruida por la indolencia de nuestros gobernantes, pero que podemos rehacer y reconstruir. El ferrocarril Cúcuta-Maracaibo, que no por sí mismo es mágico y soluciona los problemas, sino que simplemente debería ser el instrumento real para una gran base de industrialización productiva de la región norte santanderiana. Esa es una propuesta que a mí me parece que Colombia Humana debe debatir con su sociedad, que Colombia Humana debe debatir con el pueblo norte santanderiano, mostrar que ese camino oscuro de las ilegalidades pues no va a dejar sin un reguero de muertos, que ese camino estúpido internacional de Duque siguiendo a Trump, que se apresta a perder las elecciones, ojalá, en los Estados Unidos, no llevó sino a entregarle la frontera colombo-venezolana a los asesinos en masa. Y que es la hora de rescatar esa frontera para la ciudadanía. Claro que se puede industrializar Cúcuta. Claro que la población alrededor de un proceso de industrialización puede tener oportunidades de progreso. Claro que la industrialización significa extender el conocimiento al conjunto de la población, comenzando por lograr que la juventud norte santanderiana pueda tener acceso a la educación superior de calidad y gratuita. Norte de Santander es, en cierta forma, una vanguardia también educativa, si se recuerda su historia. Claro que es sobre el conocimiento cómo se puede construir la producción. La producción en el siglo XXI necesita más que el músculo como antaño, el cerebro. Y el alimento del cerebro es la educación, y específicamente la educación superior. Así que la propuesta que está haciendo la Colombia Humana hacia el norte de Santander se desactivó el sonido de Gustavo. Gustavo está aparece con el micrófono perdido, se había retirado, ahí está regresando. Bueno, aquí estoy, no voy aquí cerca de poner orden. Entonces, las circunstancias de una discusión con la sociedad colombiana sobre una sociedad, con la sociedad norte santanderiana específicamente, sobre la sociedad del conocimiento, la producción y la industrialización, es lo que queremos desarrollar. Cuando hablamos de industrialización, y sería bueno aquí profundizar un poco, la industrialización implica agricultura. Las primeras fases de la industrialización nacen de la producción agraria. Y por tanto no es contradictorio con, por ejemplo, una zona del Catatumbo que vuelva a ser una zona de reserva campesina
y de enriquecimiento del campesinado, solo por hablar de una de las zonas, específicamente del norte de Santander. La industrialización no es para grandes empresarios, incluso multinacionales que de pronto llegan. Hay mucha de la política de los gobiernos actuales es una política de baboseo, esperando que multinacionales vengan a industrializar a Colombia. Eso no va a suceder. Así no se industrializa un país. La industrialización nace del mismo desarrollo nacional, del mismo trabajo nacional. Y por esto la pequeña y mediana empresa que hemos venido defendiendo ante una arremetida brutal en medio de la pandemia realizada por el gobierno de Duque es fundamental para el desarrollo industrial. Nosotros no estamos pensando en una industrialización sobre la base de la gran empresa extranjera, sino sobre la base del acompañamiento de la asociatividad de la pequeña y mediana empresa colombiana, que podría perfectamente extenderse en el norte de Santander a lo largo de la frontera. Esa frontera que hoy se ha vuelto tan problemática, que hoy pareciera ser el problema de los norte santanderianos, es la posibilidad del progreso y del desarrollo de los norte santanderianos si la ponemos al servicio de su sociedad, de su pueblo, y no al servicio de las mafias. Así que, pues yo los invito y las invito a discutir abiertamente con las fuerzas vivas de la sociedad norte santanderiana, en todos sus estratos sociales, en el barrio popular, en la juventud, en el campesinado, en lo poco que queda de empresariado, en sus sectores comerciales, en sus sectores políticos, en toda su diversidad, muy arrodillados en este momento hacia la política mafiosa del país. Y discutamos una política democrática, productiva y pacífica para la región, un retorno a la normalización de las relaciones colombo-venezolanas para bien de Cúcuta, y una posibilidad de que eso se puede volver realidad si la Colombia humana gana las elecciones del año 2020. Bien, yo dejo ahí la discusión, digamos, mi propuesta para que todas y todos ustedes, ahora ya llevamos 46 usuarios, pues entremos a un debate desde la región, desde la experiencia de ustedes, desde cómo ven ustedes las circunstancias, de tal manera que se pueda proponer un programa nacional de la Colombia humana. Le entrego la palabra a Alfonso Cabrera. Bueno, ok, gracias. Bueno, acaban de escuchar ustedes la intervención del senador Petro, donde resume tanto la situación que se da en la región como parte de la propuesta de la Colombia humana, e invita a que éstas se discutan con la sociedad norte santanderiana. Discusión que se puede dar, podríamos resumir algunas cosas, como él habla sobre la profunda influencia del uribismo dentro de la sociedad norte santanderiana, la penetración de el paramilitarismo y el narcotráfico en mucha parte de la sociedad, de cómo el maltrato que le ha dado Duque a las relaciones con el vecino país coloca al norte de Santander en una situación de peligro ante la posibilidad de una guerra. Esa relación rota le ha entregado las fronteras al narcotráfico y a la mafia de todos los pelambres. Habla sobre la crisis de Cúcuta, la violencia del Catatumbo, la destrucción de la economía, principalmente de la agroindustria. Y nos plantea y nos invita señalando que Colombia humana tiene la responsabilidad de presentar una salida a esta crisis, reconstruir las relaciones diplomáticas con Venezuela, reconstruir la sociedad fronteriza, porque hay que devolverle esa institucionalidad fronteriza a la sociedad, quitándosela al narcotráfico y a las mafias.
de la industrialización de la región, y que hay que discutir todas estas propuestas, desde luego, con las fuerzas vivas del departamento, absolutamente con todas. Bueno, ahí tenemos un material importante para desarrollar. Este mismo pacto que se está haciendo a nivel nacional se puede hacer a nivel regional para construir un programa de gobierno que nos corresponde a nosotros, las fuerzas alternativas. Bueno, pasamos al segundo bloque.